Palabra de Dios, Éxodo 27, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo guiado, intercalado, yo primero y luego ustedes. Harás también un altar de madera de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enredajo de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando has llevado de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Amén. Padre Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por permitirme estar aquí hoy nuevamente con mis hermanos y compartir tu palabra. Padre, haz que se haga tu voluntad agradable y perfecta en cada uno de nosotros, y que podamos examinar nuestra vida de fe y saber qué es lo normal y lo anormal, para corregir lo anormal y fortalecer lo normal. Padre Dios, durante esta serie yo sé que muchas personas pueden caer en tentación, pueden de pronto alejarse de la iglesia, porque el diablo simplemente no quiere que estemos bien contigo. Por eso te pido, Señor, que fortalezcas nuestra fe, y que aquellos a los que el diablo ha pedido para zarandearlos, yo te pido que no permitas que sea así, sino que aquellas personas que se han alejado vuelvan a tu presencia, se acerquen a ti, puedan escuchar y ser restauradas por esta palabra. Y te pedimos, Señor, por aquellas personas que están tambaleando, que les permita ser fortalecidas en la fe. Padre Dios, ayúdanos a glorificarte y a servirte en esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la prédica de hoy, recuerden que se llama entonces Jesús, el sacrificio perfecto. Entonces, durante todo este tiempo, durante todo este año hemos hablado acerca de ¿qué tema? De la adoración. Y hemos comenzado esta nueva serie dentro del tema de la adoración, dentro del marco de la adoración, que se llama el tabernáculo. Recordemos cuáles son las partes del tabernáculo. Primero, ¿qué tengo? La entrada. Luego, el atrio. En el atrio, ¿qué voy a encontrar primero? El altar de bronce. Luego, la fuente de bronce. Luego, ¿qué voy a encontrar? Un velo. Y luego paso por el velo, y ¿qué voy a encontrar a mi mano derecha? La mesa de los panes de la proposición. A mi mano izquierda, el candelabro. Al frente, el incensario. Y luego, ¿qué voy a encontrar? Otro velo. ¿Y ya en qué lugar me voy a encontrar? En el lugar santísimo. Y allí, ¿qué voy a encontrar? El arca del pacto. Muy bien. El tabernáculo nos quiere mostrar algo muy claro. Y desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver esto. Y es que Dios quiere que nosotros habitemos en su presencia. Por eso, aunque nosotros no predicamos la teología de la prosperidad, debemos saber que nosotros sí tenemos una teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra verdadera prosperidad? No es el dinero, no es la salud, no es la largura de días, sino que la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la prosperidad.
Esa es la verdadera prosperidad que nosotros debemos anhelar. Lo otro puede que venga y puede que no venga. Pero la presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas. Eso sí es obligatorio. Eso sí es 100% en todos los cristianos. En todos los cristianos tiene que estar la presencia de Dios. Yo puedo tener riqueza, salud, largura de días, pero si no tengo la presencia de Dios, estoy en maldición, no estoy en bendición, no estoy en prosperidad. Entonces, nosotros debemos entender que Dios quiere que entremos en su presencia. Dios quiere que nosotros habitemos con Él, y por eso lo primero que Él hace es crear al hombre. Él crea al hombre y quiere tener una comunión con Él. Él quiere tener una relación con Él. Él quiere tener comunicación con Él, cara a cara. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? El hombre es tentado, y por esta razón, por el pecado, porque Dios es un Dios santo, el hombre, ¿qué le pasa? Se aparta de Dios. Se destruye esa comunicación, se destruye esa comunión, se destruye esa relación que el hombre tenía con Dios. ¿Y fue culpa de quién? Del hombre. Fue culpa del hombre. Fue culpa del hombre porque decidió escuchar la voz de la serpiente antes que la voz de Dios. Decidió escuchar la voz que estaba en su interior antes que la voz de Dios. Y eso nos tiene que hacer evaluarnos. ¿Cuántas veces escuchamos más la voz que hay en nuestro interior, la voz de las otras personas, antes que la voz de Dios? Eso es lo primero que debemos evaluarnos hoy. Primero debemos evaluarnos si yo escucho primero la voz de Dios, me acerco primero a Dios, busco primero a Dios, o busco a los hombres. Pero Dios es misericordioso, y a pesar de que nosotros habíamos pecado y que nos merecíamos la condenación, la destrucción, la muerte, el infierno, nos merecíamos eso. ¿Qué es lo que Dios hace? Da una promesa: yo te voy a rescatar, yo te voy a salvar, voy a ser yo, nadie más. Yo te voy a rescatar. Entonces, de esta manera comienza esta promesa acerca del Mesías. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas referencias que van a ser una sombra, van a ser una imagen, van a ser una analogía, una parábola, una tipología acerca del Mesías que va a venir y que nosotros hoy conocemos como Jesús. Y por eso estamos hablando del tabernáculo. Porque el tabernáculo también es una tipología, es una parábola, es una sombra de lo que va a venir a través de Jesús. Vamos a buscar Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Colosenses 2:17 nos dice: todo lo cual es ¿qué? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, ¿qué va a ser? Una sombra de lo que va a venir a través de Cristo. ¿Cómo así que una sombra? ¿Qué llega primero al aeropuerto? La sombra. De la misma manera, primero vamos a ver una sombra, primero vamos a ver como una parábola, una analogía de lo que va a venir a través de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento ya encontramos al Mesías verdadero. Y eso nos tiene que quedar muy claro, porque si nosotros entendemos que el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, yo le voy a poner más atención al Antiguo Testamento. La semana pasada nosotros hablamos acerca de ¿qué? De esas paredes del atrio, que estaban compuestas
primero, ¿un qué? Una tela que es, ¿cómo se llama? Lino torcido, ¿cierto? Este lino torcido estaba sostenido por unas columnas que estaban compuestas por, primero, el capitel, la parte de arriba. ¿Qué elemento tenía? La plata. ¿Qué significa qué? El precio que hay que pagar. Luego vamos a encontrar la columna, que la palabra no dice de qué material es, pero decimos que puede ser madera de acacia cubierta con cobre. Y luego vamos a encontrar la base. ¿De qué material es? Es de bronce. ¿Qué significa el bronce? El juicio. Entonces, cuando un judío iba a ir al tabernáculo, ¿qué es lo que él veía? Iba a ver primero el capitel, iba a ver el lino fino, iba a encontrar la base de ¿qué? De cobre. ¿Y qué iba a pensar en su corazón? El juicio. El juicio. La justicia de Dios comparada con la mía. Entonces yo me doy cuenta que soy un ¿qué? Un pecador. Que en mí solo hay maldad, que soy sucio, y por eso hicimos el ejemplo del trapo. Me doy cuenta, es que realmente yo no soy santo para acercarme a Dios. Y por eso esta pared que hace delimita eso santo de lo que no es tan santo. Que está limitando la presencia de Dios del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es pecador, mientras que Dios es un Dios ¿qué? Santo, completamente santo. ¿Qué significa santo? Separado. Dios es un Dios separado. ¿En qué sentido separado? Que no tiene comunión con el pecado. ¿Y qué pasa si alguien con pecado se presenta ante Él? Es destruido. Es completamente destruido, es muerto. De esta magnitud es la santidad de Dios. Dios es santo. Y si nosotros queremos estar cerca de Él, ¿cómo debemos de vivir? De manera santa. Santa. Pero cuando yo miro este atrio, esas paredes, lo único que me queda es este sinsabor. Yo no soy así de blanco. Yo no soy así de puro. Yo no soy así de justo. Más bien soy un pecador. Y Dios pudo haber dicho, no le hagan entrada. Pero Dios fue tan bueno que dijo, esta es mi presencia, yo quiero estar con ustedes, voy a darles entrada a mi presencia y voy a permitir que ustedes se vuelvan, digamos, puros para que ustedes puedan estar conmigo. Y por eso hablamos también de la entrada. ¿Que quién es la puerta? Jesús. Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Jesús es la puerta hacia el Padre. No hay ninguna otra puerta, no hay ningún otro camino hacia el Padre. Timoteo nos dice, en 1 Timoteo 2:5 nos dice, el único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesús. Entonces, si yo quiero acercarme a Dios a través de otra religión, si yo quiero acercarme a Dios a través de mis medios, de mis fuerzas, de mis obras, todo eso es ilegal. Todo eso es imposible. La única manera en que yo me puedo acercar al Padre es a través de Jesús. Y nos tiene que quedar muy claro esto. Jesús es la puerta. Y es tan bonito. ¿Por qué? Porque ¿en qué lado se encuentra la entrada del tabernáculo? En el oriente. ¿Y de dónde salieron? ¿De qué lado salieron del jardín del Edén Adán y Eva? Del oriente. Vamos a buscar Génesis. Génesis 3:24. Génesis 3:24.
Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre, es decir, a Adán y Eva, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, que Dios pone un guardián en la puerta del oriente porque esa es la entrada. Esa es la entrada. Esa es la entrada a ese lugar, es el camino hacia el árbol de la vida. Dios pone esos querubines, para que no entren, para que no se acerquen. En otras palabras, ellos salieron también por ahí. Pero si nosotros vemos el tabernáculo, que justamente también está al oriente, Dios está diciendo, abramos otra vez la puerta a esta presencia. Abramos otra vez la puerta a este jardín del Edén, porque yo quiero estar con ustedes. Yo quiero estar con ustedes. Dios quiere estar con ustedes. Dios quiere que ustedes estén con Él. Eso no nos llama la atención. Nos tiene que invitar a evaluarnos, a pensar qué tan bueno es Dios. ¿Y qué es lo único que yo debo de hacer para entrar a ese atrio? Porque muchos me preguntaban, entonces, ¿cómo se abre la puerta? ¿Se abre así? ¿Se abre así? No, eso es una cortina. Para entrar al atrio, ¿qué es lo único que debo de dar? Un paso. Solo debo dar un paso. Yo no debo poner una contraseña. No hay alguien diciendo, santo y seña. No. No es una puerta, una entrada estrecha, sino que es amplia para que todo aquel que quiera entrar pueda entrar. Entonces, lo único que yo debo hacer es entrar. En otras palabras, creer en Jesús. No es a través de mis fuerzas, no es a través de otra religión, no es a través de mis obras. Únicamente a través de ¿quién? Jesús, que es la puerta. Y entonces la entrada, ¿a qué se refiere en nuestra vida de fe? A tener fe en Jesús. Y hay algo muy bonito, porque Dios, si nosotros vemos Éxodo, lo primero que hace es darle los mandamientos, e inmediatamente dicen, construyan el tabernáculo. ¿Por qué está haciendo Dios esto? Dios no está diciendo, bueno, si ustedes se portan bien, les voy a decir cómo construir el tabernáculo. No. Está dando el mandamiento, y a pesar que ellos todavía no habían obedecido, Dios les da el tabernáculo. Y les está diciendo a través del tabernáculo, bueno, hagamos este compromiso. Tú vas a guardar estos mandamientos, obviamente a través de la fe, y luego ya podemos tener esta relación. Y si los quebrantas, te voy a dar los medios para que puedas igual entrar al tabernáculo. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de algo muy importante, que es cuando un judío entra por primera vez, cuando un judío que no es un levita, cuando un israelita que no es levita, entra por esa entrada, mueve la cortina, ¿qué es lo primero que va a encontrar? El altar de bronce. El altar de bronce. Vamos a ver una imagen. Bueno, el altar de bronce. Bueno, el altar de bronce aquí nosotros lo vemos como que figura, triangular, rectangular, cuadrada, circular. La vemos rectangular, pero realmente, si nosotros vemos las medidas que nos dice la Biblia de lo que leímos hoy, es 5 codos por 5 codos. Es decir, que ¿cómo es la figura? Es cúbica. Es un cubo, ¿cierto? Y esta medida, ¿cuánto será? Son 3, ¿cierto? 3 codos. Vamos a devolvernos a Éxodo 27.
Éxodo 27:1. Bueno, nosotros vamos a encontrar esto. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuánto es de largo? 5 codos. ¿Cuánto es de ancho? 5 codos. ¿Y cuánto es de alto? 3 codos. Es decir, 2.2 por 2.2 de ancho y de largo y 1.3 metros de alto, más o menos, ¿cierto? ¿De qué material está construido este altar de bronce? De madera de acacia. Madera de acacia. ¿Y recubierto de qué? De bronce, ¿cierto? De bronce. Es bueno tener a veces las imágenes para imaginarnos mejor las cosas, ¿cierto? Entonces vamos a ver que es como un cubo. Vamos a encontrar estas paredes y acá la parte superior e inferior es hondo, ¿cierto? No hay nada. Y en esta parte vamos a encontrar como una rejilla, vamos a encontrar como una parrilla, ¿cierto? Digámoslo así, una parrilla. Como casi una parrilla. ¿Ustedes qué les parece? ¿No les parece algo muy... O sea, ¿qué les llama la atención de esta imagen? ¿Qué no tiene la imagen? Nosotros nos vamos a dar cuenta que esta imagen, porque realmente esta estructura la utilizaban también muchas otras culturas, pero las otras culturas les ponían patas. Pero para no parecerse a esas culturas, porque era abominación, no se le ponen patas al altar, ¿cierto? Al altar de bronce. Y vamos a encontrar algo muy particular, vamos a encontrar estos anillos, ¿cierto? Y estas varas. ¿Para qué serán estos anillos y estas varas? Para transportar. Recuerden que esto tenía que ser transportado, llevado a muchas partes, ¿cierto? Donde Dios se movía, ellos se movían inmediatamente. Y vamos a encontrar en las 4 esquinas algo también muy particular, que son ¿qué? Unos cuernos, que también están recubiertos de bronce. Y vamos a encontrar unos utensilios, la palabra nos habla de 5 utensilios, que están compuestos de ¿qué? ¿Qué nos dice acá? Vamos a leer el versículo 3. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Entonces, nuevamente, porque es importante que nos quede claro esto. ¿Cuál era la medida? 5 por 5 por 3. ¿Qué material tenía? Madera de acacia cubierto de bronce. Los utensilios, ¿cuántos nos están describiendo? 5 utensilios. Esta vara y este garfio, estos ganchos, ¿son para qué? Para cargar. Y tenemos esos cuernos, ¿listo? Ya podemos pasar de imagen. Recordemos entonces, ¿cuál es el significado del cobre? ¿Qué nos quiere decir el cobre? Nos quiere decir juicio. De hecho, bronce, si nosotros vemos todo lo que está en el atrio, ¿va a ser de qué? ¿Qué material? De bronce. Pero a medida que yo me acerco al lugar santísimo, este elemento va a cambiar y ya no va a ser bronce, sino que al final se va a convertir en ¿qué? En oro. En oro. Dentro del tabernáculo como tal, todo es oro. Todo es oro. Afuera, todo es bronce. ¿Qué significa el oro? Significa la realeza, significa Dios es rey. Significa la gloria de Dios, la riqueza de Dios. Mientras que el cobre, ¿qué significa? Juicio. Y por eso todos esos elementos que nosotros vemos antes de entrar allí al tabernáculo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hay un juicio, hay un juicio, hay un juicio.
Pero ese juicio es ¿para qué? Para arrepentimiento, para que yo cambie. Pero si yo no cambio, ¿qué va a ocurrir? Va a haber destrucción. Va a haber destrucción. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Si hoy nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, si yo no me estoy evaluando y miro, yo soy un pecador, ¿qué va a venir para mi vida? El juicio. Nosotros vemos entonces este tabernáculo. Vamos a ver, este altar de bronce. Y vamos a encontrar que este tiene también unos cuernos. ¿Qué significarán los cuernos? Vamos a buscar Salmos 18:2. Salmos 18:2. Una persona que tenga Nueva Versión Internacional y otra persona que tenga Biblia de las Américas, por favor. Salmos 18:2. Nos dice así, 18:2. El Señor es mi roca, ¿cierto? 18:2. Todos ya lo encontramos. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Dice aquí Salmo 18:2 en Reina Valera, Nueva Versión Internacional. Y más alto escondite. Ahora, Biblia de las Américas. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi altura inexpugnable. Aquí en Biblia de las Américas se nos agrega de pronto, o digamos que nos dice qué significa el cuerno. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Es decir, que el cuerno, ¿qué va a significar? Va a significar esa protección, va a significar ese poder, va a significar eso que el Señor está haciendo, esa salvación. Y por eso es que nosotros vamos a ver. Vamos a buscar en Primera de Reyes 1:50. 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 ¿Qué nos dice aquí? Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió ¿de qué? De los cuernos del altar. Leamos el 51. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Entonces, viendo el contexto, vemos que Adonías había usurpado ese trono, pero cuando Salomón es nombrado rey, ¿qué es lo que hace primero Adonías? Va al tabernáculo y se pega a esos cuernos, porque esos cuernos que significan para ellos esa protección. Aquí estoy protegido.
Y de hecho, cuando nosotros vemos los sacrificios, es ahí donde también se amarraba el sacrificio, en esos cuernos. Entonces, es muy claro para todos que este altar de bronce, ¿qué nos recuerda? Nos tiene que recordar la cruz. Nos tiene que recordar el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque yo tenía que traer este cordero, este ganado, esta ave, tenía que presentarla. Y es allí donde se iba a derramar la sangre, donde se iba a poner el cebo. Es allí, en ese altar, donde se iba a quemar esta ofrenda. Y se iba a levantar olor fragante para Dios. Y ya hemos hablado acerca del sacrificio, entonces no vamos a repetir esa parte. Pero sabemos y tenemos que recordar esto. Nosotros traíamos este animal, traíamos este ganado, traíamos este cordero. ¿Tenía que ser qué tipo de cordero? Sin mancha. Y yo podía venir obligado. Vamos a leer Levítico. Levítico 1 al 3. Levítico 1 al 3. Levítico 1 al 3. Perdón. Levítico 1, 3. Levítico capítulo 1, versículo 3. Nos dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. ¿Cómo lo va a ofrecer? De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Cómo tiene que ser? Voluntariamente. No puede ser la mamá: vaya mijo, usted que pecó, vaya pues, vaya, entregue pues esto, yo le ayude. Mijo, yo le dije que no. Tiene que ser voluntario. Voluntario. Yo traigo este sacrificio voluntariamente. Pongo mis manos ahí. ¿Quién pone las manos? El sacerdote. El pecador. Uno pone las manos. Luego, ¿quién es el que mata a este sacrificio? Uno es quien lo mata. Uno es quien mata ese sacrificio. Imagínense. Entonces, ya habíamos escuchado esto. Entonces, de pronto a los que no han escuchado me preguntan y yo les comento en la página de YouTube cómo pueden encontrar esta parte. Pero lo importante hoy es entender que nosotros pusimos las manos sobre el sacrificio, de un sacrificio que era sin mancha. ¿Para qué? Porque nosotros estamos llenos de pecado y se hace una transferencia. Entonces, mi pecado va a pasar ¿dónde? A ese sacrificio, y ese sin mancha, el ser sin mancha, va a pasar ¿dónde? A mí. Entonces, vamos a entregar este sacrificio, va a ser entregado en el altar de bronce y va a ser quemado. Y la sangre de este animal va a ser puesto en los cuernos. ¿Eso a qué nos está haciendo referencia? ¿De qué tipología es? Acerca de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que recordar esto. Jesús no vino obligado. Jesús vino ¿qué? Voluntariamente. Él entregó su vida voluntariamente. Jesús mismo lo dice. Si yo quisiera, no tendría que entregar mi vida, pero yo la quiero entregar. Voluntariamente Él entrega su vida. Él entrega su vida por cada uno de ustedes. Y muere allí en la cruz. Él no es el Cordero que entregó su vida por cada uno de nosotros. Vamos a buscar Gálatas 3:13.
Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 nos dice: nos dice así, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Amén. Entonces miren la palabra. La palabra está diciendo que Jesús fue colgado de un madero. Entonces Dios, al ver a Jesús colgado de un madero, ¿qué tenía que decir? Maldito. Es maldito, porque maldito es todo el que es colgado de un madero. ¿Por quién se hizo el maldito? Por nosotros. Él todas nuestras maldiciones las cargó. Por eso es muy interesante ver que el material de este altar de bronce es ¿cuál? Madera de acacia. La madera de acacia es un árbol que tiene muchos espinos. Entonces se hace la conjetura de que esa corona de espinas que cargó Jesús es ¿de qué? De madera de acacia. ¿Y qué significan los espinos en la Biblia? Maldición. Vamos a buscar Génesis. Cardos. Vamos a buscar Génesis 3. (18). Génesis 3:18. Nos dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te producirá, es maldición. Pero esa corona que está llevando Jesús, ¿de qué es? De espinos. Jesús está cargando con esa corona nuestra maldición. Él se hizo, digámoslo, por así decirlo, el rey de la maldición. Y Él fue colgado en una cruz y Dios dice de Él: maldito, maldito eres, porque tienes pecado. Pero era pecado de Él, no era el pecado de Él. Se hizo esa transferencia cuando nosotros, a través de la fe únicamente, pusimos las manos sobre este cordero que es Jesús. Y Él se llenó de nuestros pecados, Él cargó con nuestros pecados. Y por eso tuvo que estar allí en la cruz. Él pudo haber muerto naturalmente, Él no tenía que haber muerto en la cruz. Él no tenía que haber cargado esa corona de espinas, pero Él lo hace por amor a cada uno de nosotros. Y porque nos quiere hacer libres completamente. No solo del pecado, sino también ¿de qué? De la maldición. Y por eso muere en esa cruz diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, consumado es, Él está ahí. Consumado es, ya todo está hecho. Ya se cumplió toda profecía. Ya ellos son libres del pecado. Y no por obras, no por sus fuerzas, sino por la fe en Jesucristo. Por las obras de Jesús. Entonces somos salvos por obras. Sí y no. ¿En qué sentido? Esperemos. Esperemos, porque hay una predicación. Hay que respetar. Sí y no. ¿En qué sentido? No. Mis obras no. ¿Las obras de quién? De Jesús. Entonces sí es obras. Claro. ¿Las obras de quién? De Jesús. Las obras de Jesús son las que me salvan. Son las obras de Jesús.
Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Jesús no hubiera cargado esa corona de espinas, tendríamos maldición, tendríamos muerte, tendríamos el infierno como destino. Pero hoy, por las obras de Cristo, somos libres, somos salvos. Ya no tenemos maldición, sino que tenemos bendición. Entonces sí somos salvos por las obras. ¿De quién? De Jesús. No por las obras de cada uno de ustedes. Por las obras de Cristo. Por las obras de Cristo soy salvo. Yo tengo que tener fe en Cristo Jesús. Cada uno evalúese hoy. ¿Tengo fe en Cristo? ¿Tengo las obras de Cristo en mi vida o no? ¿Y cómo puedo saber que tengo las obras de Cristo en mi vida? Las manifestaciones. Dios se manifiesta. Dios no es un Dios muerto esperando. Dios no es un Dios que simplemente está diciendo cree y espera hasta que venga Jesús. No, Dios se manifiesta. Dios es un Dios real. Se tiene que manifestar. Y la manifestación muchas veces no va a ser como yo pienso que tiene que ser. Pero se tiene que manifestar señales, prodigios, cambios en nuestras vidas, cambios en nuestras familias. Tiene que ocurrir esto. Y ese tiene que ser nuestro orgullo. La cruz de Jesús ya. Como cantamos en Somos Iglesia. Esa es ya nuestra bandera, la cruz de Jesús. La cruz de Jesús. Por eso nosotros tenemos que estar muy agradecidos porque ¿qué tenían que hacer los antiguos judíos, los antiguos israelitas? Sacrificio constante todos los días. De día y de noche había sacrificio, pero hoy hay un sacrificio que es una vez y por siempre, que es la de ¿quién? La de Jesús. Esa es el sacrificio verdadero. Y esa sangre de esos corderos, de esos toros, de esas aves podrían cubrir nuestro pecado. No. Pero la sangre de Jesús cubre y quita nuestro pecado. Solo la sangre de Jesús. Y por eso hoy la palabra nos invita a arrepentámonos. ¿Qué es el arrepentimiento? No es solo decir, Señor, ¿me perdonas? Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, si yo estoy así, girar 180 grados. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pienso yo que a veces sería mejor no decir, Señor, perdóname, y hacer el esfuerzo de cambiar. Pienso que a veces sería menos hipócrita. Pero, obviamente hay que hacer el ejercicio, porque la palabra nos dice, confesar con la boca nuestros pecados. Señor, perdóname por esto. Nosotros vamos a ver entonces que este altar está allí, ¿cierto? Y tiene tres componentes muy importantes que van a ser, primero, el fuego. El fuego es muy importante aquí en el altar de bronce. Sin fuego, entonces, ¿cómo se va a quemar esa ofrenda? El fuego aquí es muy importante. Y aunque el fuego en la Biblia tiene connotación negativa y positiva, en este caso, ¿qué connotación tendrá? Una positiva, ¿cierto? Es un juicio, pero ¿para qué? Para que haya un cambio, para que haya una transformación. Por eso es bonito cuando nosotros vemos aquí Levítico 6:9. Vamos a buscar Levítico 6:9. Levítico 6:9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Ya lo encontramos. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. En todo momento este fuego tenía que estar ardiendo. En todo momento. Incluso la Midrash, o el Midrash, no sé qué artículo utilizará, que es, digamos, una interpretación que hacen los israelitas acerca de la ley. Ellos dicen que el fuego era tan fuerte
tan fuerte, tan grande, que a pesar de que lloviera, no se apagaba el fuego. A pesar de que soplara el viento, el fuego estaba quieto, no hacía esto. Pero también ¿qué? Manifestaba cómo estaba la vida de fe de los israelitas. Cuando los israelitas estaban llenos de fe, ¿cómo ardía este fuego? Ardía tan fuerte que yo ponía aquí un ganado y ahí mismo se quemaba. Pero cuando la vida de fe estaba apagada, cuando los israelitas no tenían una vida de fe fuerte, yo ponía una paloma y no se quemaba. Eso nos está hablando acerca de la iglesia. Obviamente en este caso estamos hablando de fuego, pero siempre sabemos que tenemos que ser cuidadosos con esa palabra según el contexto. Pero sí tenemos que entender que la iglesia tiene que tener esta pasión por Cristo, tiene que tener pasión como el fuego que arde. Tiene que tener esta pasión por alcanzar las almas. Tiene que tener la pasión por servir a Cristo, por servir al otro, por amar al otro. Cuando uno ve que las iglesias no cumplen, no hacen la misión, la comisión de evangelizar, de llevar, ¿qué quiere decir eso? Que ese fuego, ¿cómo está? En bajo. Entonces yo pongo una paloma y ¿qué va a pasar? Nada. Segundo elemento muy importante aquí es la sangre. La sangre. Sin sangre no hay sacrificio. Sin sangre no hay sacrificio. Tiene que haber sangre. Y esto nos quiere decir, primero, el fuego. La iglesia debe estar apasionada por Cristo. Segundo, en la iglesia siempre debe haber, siempre tiene que estar la sangre ¿de quién? De Jesús. La sangre de Jesús tiene que estar aquí siempre. Y es lo único que nos quita el pecado, no es el fuego. Es la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús aquí tiene que llenar nuestras vidas. En todo momento. Tenemos que estar llenos de esa sangre de Jesús. No importa que la iglesia sea grande o pequeña. No importa si la iglesia está en el desierto o en la ciudad. Tiene que estar llena de la sangre de Jesús. ¿Y qué es la iglesia? Somos nosotros. Entonces tenemos que tener ¿la qué? La sangre de Jesús. Y tenemos que tener los cuernos. Es el tercer elemento. Tenemos que tener los cuernos, que es nuestro poder, que es nuestra salvación. Es decir, aferrados a Cristo. Aferrados al Señor. La base de la iglesia no es el pastor. La base de la iglesia no son los ministros. La base de la iglesia no son ustedes. La base de la iglesia es únicamente ¿quién? Jesús y nadie más. Si alguien trata de ponerse como base de la iglesia, ¿en qué se convierte? En anticristo. Anticristo no es Damián 666, un niño que mira mal y se quema. No. Anticristo es aquel que quiere robarle ese puesto al Señor. Anticristo es aquel que dice, no, Él no vino en carne y en sangre. Ese es anticristo. El anticristo ya está entre nosotros. Muchos son anticristo y no lo saben. Entonces no nos imaginemos al diablo, una persona que no, ese va a ser rico, va a venir de los Estados Unidos, entonces no, va a tener mucha riqueza y va a mirar con los ojos y se quema la gente, no, y seguramente va a mantenerse siempre en su jacuzzi con un montón de mujeres, teniendo orgías. No. El anticristo puede ser la persona más buena que ustedes puedan conocer en el mundo. Pero si esa persona tan buena para el mundo está diciendo Cristo no vino, ese es anticristo. Ese es anticristo. Tiene un espíritu de anticristo. Entonces volvamos a Cristo, volvamos al Señor. Y nosotros vamos a ver los elementos también que van a representar 5 tipos de personas que hay en la iglesia, los utensilios que hay. Pero nosotros vamos a ver que cada utensilio es importante, ninguno es más importante que el otro. Vamos a ver, por ejemplo, los calderos. ¿Los calderos para qué son? Vamos a buscar aquí, Éxodo. Éxodo 27, ¿qué nos dice?
los calderos, en el versículo 3, 27:3. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, los calderos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función de los calderos? Recoger la ceniza. Nosotros nos imaginamos un altar de bronce súper limpio, súper bonito, sí. Y puede que sea limpio por fuera, pero por dentro, con esos sacrificios, ¿qué tenía que haber? Cenizas. Entonces, la iglesia es un altar de bronce. La iglesia tiene que ser un altar de bronce donde vengan los pecadores y sea realmente purificados. La iglesia tiene que ser ese altar de bronce, y como altar de bronce, la iglesia va a tener problemas, ¿sí o no? Claro. Todas las iglesias tienen problemas y es bueno que haya problemas en el sentido positivo. Miren lo que nos dice aquí, tan cómica la palabra. Vamos a buscar Proverbios 14:4. Proverbios 14:4. Proverbios 14:4. Nos dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey, ¿qué? Hay abundancia de pan. Qué bueno que no hubieran bueyes en el granero, dice alguno. Pero el problema, ¿qué es lo bueno de que no haya bueyes en el granero? Que se van a mantener limpios. Pero cuando hay bueyes, ¿qué es lo que hay? Abundancia de pan. En la iglesia va a haber muchos problemas. Muchas personas dicen: no, yo no me acerco a la iglesia porque es una manada de hipócritas. Bienvenido. Chismosos, bienvenido. Todos aquí, no hay ninguno sin problemas. Yo soy el primero. Todos aquí, todos somos pecadores, todos. Pero eso, ¿qué es lo que nos permite hacer? Entender que esta es una clínica de enfermos, que se llaman pecadores. Este es un altar de bronce donde el Señor, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Purificarnos. Quiere que nosotros vengamos a esa cruz, muramos completamente a nosotros mismos y dejemos ese hombre viejo y ya entreguemos nuestra vida a Él y vayamos al tabernáculo, a su presencia. Eso es lo que Dios quiere. Y ya para que terminemos, vamos a buscar Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Vamos a leer, listo, vamos a leer y yo les voy diciendo cuándo paramos. Nos dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Entonces, cuando ustedes entren, ustedes ya tienen unos estatutos, unas normas para que ustedes vivan en esa tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Van a quitar todo lo que sea de idolatría. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Listo. Nos está diciendo nuevamente: quiten todo lo que sea idolatría.
No es porque Dios tenga una competencia con otros dioses y quiere, digamos, monopolizar, porque algunos piensan que es así. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Quiten esos ídolos, porque los ídolos son muerte, porque están muertos. Entonces, si ustedes adoran a esos ídolos, van a seguir en esa muerte. No, adoren al Dios vivo, reciban la vida del Dios vivo. No haréis así a Jehová nuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscáis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Dios está diciendo, vamos a llegar al lugar prometido. Cuando lleguen allí van a destruir todo lo que es idolatría, porque es que la idolatría es muerte. No es, como ya les dije, una monopolización de Dios, porque eso es no conocer a Dios. Porque Dios quiere destruirlo. Es que Dios es malo, Dios es injusto, porque dice no matarás. No, no es esto. Es que Dios sabe que allí hay muerte y Dios quiere que quiten la muerte para que haya vida. Y aquí la palabra nos dice algo que es hermoso. Cuando ya este lugar que yo les vaya a establecer, para que allí esté el tabernáculo, ustedes van a hacer ¿qué? Van a entregar sus ofrendas, van a entregar allí sus diezmos, van a entregarlo todo. Y luego ¿qué van a hacer? ¿Qué nos dice el 7? ¿Qué dice el versículo 7? Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. Nosotros no nos imaginamos esto, pero parte de esa ofrenda que entregaban como sacrificio, ¿también en qué se convertía? ¿En qué? En comida. En comida para ellos. Esto es lo que está haciendo Dios, casi que así. En el patio vamos a hacer un asado. Vamos a hacer un asado y yo quiero que ustedes coman conmigo. Yo quiero que ustedes se gocen conmigo, que se alegren conmigo de esta fiesta. Porque ya el pecador se ha arrepentido. Eso es lo que Dios quiere. Y Jesús por eso nos invita, vengan a comer conmigo. Vengan a comer conmigo. Hoy la invitación entonces es, primero, arrepintámonos. Vengamos a Jesús. Evaluemos nuestra vida de fe. ¿Tengo fe? ¿Tengo las obras de Cristo o tengo mis obras? Si yo no tengo la fe y las obras de Cristo, no tengo salvación. Entonces, volvamos otra vez a Cristo. Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Vamos a todos a ponernos de pie. Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar en arrepentimiento. Porque realmente contra el Señor y solo contra el Señor hemos pecado. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!